Entonces, muchas gracias, Pablo, por venir. Eres cara conocida y siempre nos alegra tenerte por acá. Sí, 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 sí. Van a seguir. Fue el comentario del día. Fue una buena exposición también. Y nada, estamos cerrando contigo las cátedras. Así que también te agradecemos por haber venido a la última cátedra antes de las vacaciones. Para hacer una presentación formal, Pablo Villalobos es doctor en salud pública por la Universidad de Harvard y tiene una maestría en economía por la Universidad de Boston, además de una maestría en economía y salud pública y una licenciatura en administración y dirección de empresas por la Universidad Católica. Su investigación se centra en políticas de salud, atención a la dependencia, envejecimiento y diseño, implementación y evaluación de políticas. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. La idea son 40 minutos para exponer, 20 para preguntas. A veces salen preguntas durante la exposición. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo sé que hace mucho rato que hemos tocado hacer esto. Sí. Yo había estado sin mucha disponibilidad los jueves, pero por fin nos podemos hacer el tiempo, así que gracias de nuevo por la paciencia. Bueno, lo que voy a hacer hoy día, y disculpen la pregunta en inglés porque justo la había hecho, pero no es no. Pero me voy a ir repasándola. Vamos a hablar sobre el tema de cuidados de largo plazo en Chile. Entonces, partimos con algunas definiciones para estar todos como en la misma página. El tema de cuidados, hoy día yo creo que un poco más, pero por lo menos hace unos años era un tema que cuando uno le preguntaba a la gente no había mucho consenso de qué significaba. La gente entendía que eran personas mayores, adultos mayores, que era envejecimiento, pero no mucho que eran cuidados, o lo asociaban al tema de cuidado de niños, sobre todo. El tema de cuidado de largo plazo nadie lo entendía mucho, entonces creo que siempre puedo partir las presentaciones con algunas definiciones básicas para que entendamos lo que estamos hablando. Estas son definiciones que vienen de los documentos que ha sacado la Organización Mundial de la Salud a partir del documento del Informe Mundial de Envejecimiento y Salud del 2015, pero son definiciones que están en este momento siendo revisadas por la misma institución. Así que yo creo que van a cambiar pronto, pero principalmente la definición de cuidados, que son estas actividades que terceras personas realizan para brindar apoyo a personas que tienen un declive en su capacidad funcional, para que puedan vivir su día a día. La definición de sistema nacional o sistema de cuidado también la vamos a usar en la presentación, entonces también hay una definición que viene de los documentos de la OMS, que son estos sistemas nacionales que permiten proveer de servicios o actividades de cuidado de manera coordinada. Dependencia, que está relacionada, o a veces lo uso yo como sinónimo de otro término que me gusta más, que es el de necesidades de cuidado, pero es cuando el nivel de habilidad funcional se ha reducido en una persona al punto que necesita ayuda de un tercero o de otra persona para llevar a cabo algunas actividades básicas del día a día. Y la definición de actividades básicas del día a día, o actividades básicas, la gente que trabaja en la medición de dependencia o clasificación, hay un montón de otras actividades que también se usan para identificar necesidades de cuidados, pero son estas actividades del día a día, como bañarse, comer, actividades de la vida diaria. Eso, actividades de la vida diaria. Exactamente. Obviamente, por lo menos la definición que yo he usado, también hay otro tipo de actividades como incrementales o a veces avanzadas que se incluyen en las definiciones, pero por lo menos este es como el core o el tipo de actividades centrales de la OMS, hasta que uno dice, ya, si yo no logro hacer esto, no puedo ni siquiera vivir. Sería como el parámetro para decir esta persona necesita cuidado a largo plazo porque no es capaz de hacer su actividad de la vida diaria. Sí, vamos a ver que el tema de cómo se definen y se identifican las necesidades no está zanjado. Y es parte de lo que un sistema de cuidado debería hacer, parte de una de las tareas que debería tener un sistema de cuidado.
lo que yo hice fue estructurar la presentación un poco con la idea esta del modelo de Kingdom ¿cómo se llama? Spurs. No sé si lo han visto, es la certificación de ciencia política. ¿Cómo nos aproximamos a un problema y sus soluciones? Y no, necesitamos identificar que la política pública, primero el problema existe y se ha reconocido, Claro. después que tengamos una solución factible para poder abordarlo, porque si no, nadie lo... Y tercero, necesitamos que haya un cierto ambiente particularmente entre los tomadores de decisión para poder accionar cosas. No basta con tener el problema, no basta con tener la solución, necesitamos también ese tercer apoyo, flujo. Como las 3 agendas de un problema. Exactamente, y eso permite que se hagan estas como ventanas de oportunidad en donde los temas que pueden ser importantes para un grupo de la población o no sean llevados desde una identificación del problema hasta una acción práctica por los tomadores de decisión. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que sabemos del problema, después qué es lo que sabemos de la solución, y tercero vamos a andar un poquito en la pata de la política. Entonces, cómo esto ha logrado o no entrar en la agenda en Chile. Entonces, el problema, el gráfico ahí, voy a tratar de guiarlo en el gráfico. Tenemos la caja negra, que son las necesidades de cuidado, que es esta cosa que la prevalencia de la dependencia en un país y que ha ido en aumento. Esa caja es como una llave que se ha ido abriendo un poquito más. En presencia de un sistema de cuidado, evidentemente la manera más obvia y evidente de solucionar este problema es a través de la flechada, que es que las necesidades son abordadas por el sistema de cuidado, pero cuando no tenemos un sistema de cuidado como ocurre en Chile y en la mayoría de los países del mundo, un sistema de cuidado formal, exactamente. El problema no deja de existir porque no tengamos el sistema, simplemente se aborda de una manera distinta. En este caso, lo que yo planteo es que el problema se aborda a través de otros componentes de la seguridad social, particularmente las políticas sociales y las políticas sanitarias. Entonces, muy buena parte del problema de la gente que hoy día tiene necesidades de cuidado las resuelve a través del sistema de salud o a través de políticas sociales, con subsidios. Otra parte grande de esta caja se va por esta flecha a la cajita D, que son cuidados formales, donde el ausencia de un sistema formal se resuelve en la mayoría de las demandas, y hay un punto chiquitito donde hay gente que puede pagar por servicios de gasto de nuestro bolsillo, ¿cierto? El tema es que tenemos la mayor parte de esta caja negra que se va a esta caja azul del cuidado formal, y esto vuelve a traer de vuelta problemas o a una recarga al sistema de salud y a las políticas sociales, ¿cierto? Entonces, a través de estas dos flechas, entonces tenemos un sistema de seguridad social que está extremadamente recargado cuando le falta un componente. Por lo que tratamos de entrar. Sí. Formal, pensando que no proviene del Estado. Sí, o sea, por eso está todo fuera de los circulitos, sí. Pero estoy pensando las definiciones tampoco están tan claras, pero estoy pensando en cuidadores pagados, externos privados, no sin ayuda del Estado, versus cuidadores no pagados, familiares. Ya. O sea, ahí es lo que... Claro, claro. Y la mayoría del problema se resuelve acá, claro. No acá. Claro. A pesar que este mercado sí existe y hay disponibilidad de pagar cuidadores formales. Entonces, es un poco ahí como... Ay, disculpe. Eso, es como tratar de abrir la botella con el cuchillo. Entonces, se puede. Lo que pasa es que no parece no ser la manera más eficiente de hacerlo, ¿cierto? Y en la pasada también ocurren otras cosas que no queremos que ocurran, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos este sistema del medio, bueno, pasan estas otras cosas. No solo que el problema no desaparece, sino que generamos problemas nuevos. Bueno, lo primero, la foto de los cuidadores. ¿Qué sabemos disculpen, de los dependientes? ¿Qué sabemos de la dependencia en Chile? El gráfico arriba muestra, creo que son iguales, no son iguales.
son parecidos, pero este muestra el número de personas con alguna identificación de algún grado de dependencia, y el de abajo la prevalencia por edad. Entonces, obviamente, lo primero que nos damos cuenta es la prevalencia y la severidad. La severidad no se ve ahí, pero se lo estoy diciendo, créanme. La prevalencia y la severidad de dependencia se incrementan con la edad. Y eso es como un dato utilizado, eso ocurre en todos los países. El segundo punto que es súper importante, porque en buena parte de la discusión a nivel global se ha tratado de llevar esto como un problema de las personas mayores. Por ejemplo, los datos de Chile muestran que el 40% de las personas que tienen algún grado de dependencia no son mayores, son personas menores de 60 o 75 años. Y esa cifra es incluso más grande en países que son más jóvenes y que tampoco tienen sistemas de cuidado. ¿Y porque tienen alguna discapacidad? Exactamente, sí. Exactamente. Entonces lo que la gente usualmente ve es estas prevalencias que son muy bajitas, pero en el acumulado, en el grupo de arriba, es muy poca gente en cada grupo de edad, pero es mucha gente. Entonces cuando nosotros hacemos políticas exclusivamente para personas mayores, estamos ignorando la mitad del problema. Este otro hecho utilizado que también se repite en todos los países, la prevalencia, no solo el número de personas, la prevalencia es mayor en las mujeres para todo el país. Y hay gente que dice, no, es que hay más mujeres dependientes porque las mujeres viven más. Para todo edad la prevalencia es mayor para las mujeres. No hay muy buenas razones del por qué eso ocurre. Yo entiendo que es una mezcla de cosas, pero en algunos países tiene que ver con el instrumento que se usa, la manera en la que se usa para identificar dependencia. Yo hice en algún momento un estudio del algoritmo de la CACEN, que usamos para hacer este cálculo, y daba que no tenía este sesgo de género, o sea, este sesgo para hombres y mujeres, porque muchas de las preguntas con las que se identifica, por ejemplo, la necesidad o las limitaciones para realizar actividades básicas de la vida diaria tienen que ver con tareas del hogar. Entonces, cuando le preguntan a los hombres, especialmente de más viejos, le dicen, ¿usted hace las tareas del hogar? Eso es un missing local. No responden, y porque no puedan. no porque no puedan, sino porque no responden. En cambio, la mayoría de las mujeres sí responden, y dentro de esa respuesta hay gente que dice sí y no, y el algoritmo es aditivo. Entonces, si tú tienes más respuestas sí, hay más probabilidad de que sea clasificado como... Y no se nota también porque cuidan más en general, ¿no? O sea, se cuidan menos las mujeres porque están cuidando a otras personas. No sé. Puede ser. También un tema... O sea, hay también ese sobrevivencia, los hombres se mueren antes y todas esas cosas, pero es una mezcla de razones. Pero en la CACEN anterior a la que acaba de salir, aparecía, por ejemplo, que las mujeres mayores de 60 años tenían menos salud que los hombres, pero porque extienden los cuidados a nietos, entonces no hacen su salud preventiva, sobre todo en términos de salud sexual y reproductiva, porque viene todo el tema ya menopausia, entonces ya ese rol no existe, entonces no voy, o sea, en términos como de salud sexual y reproductiva, hay un declive importante de la salud. Sí, vamos a ver la segunda arista del problema, que estos son personas con dependencia, y la segunda arista es cuidadores. Claro, pero estas personas con dependencia es porque tuvieron un accidente cerebrovascular, una discapacidad, un accidente. Creo yo, de la definición es que no mira cuál es la causa del problema, no simplemente digamos la consecuencia. Y la consecuencia es que no puedes desarrollar ciertas actividades, y eso puede tener una consecuencia de origen genético, puede ser una cosa al nacer, puede ser un accidente de tránsito. Es que yo te preguntaba por la causa porque pienso, por ejemplo, en una persona con discapacidad intelectual moderada severa va a ser una persona que va a ser dependiente, pero con una instrucción, con un sistema, puede hacer algunas cosas básicas. No hace una persona con un accidente cerebrovascular. Eso es parte de la definición. Los cuidados son distintos a eso. Sí, eso es parte de la definición clara de los cuidados, porque la dependencia, por lo menos como está descrita aquí, como está pensada, no sé cómo lo dicen los gringos, no se acaba en la piel. En fondo, si tú tienes, por ejemplo, una persona que tiene un accidente a los 15 años, un accidente de tránsito, que queda parapléjico, y tiene la misma persona en 3 lugares del mundo. Por ejemplo, esa persona está en Mozambique sin acceso a una silla de ruedas, en Chile con acceso a una silla de ruedas,
y en Japón con acceso a una silla de ruedas, más una ciudad que funciona para personas que tienen una silla de ruedas, el nivel de dependencia de esas tres personas va a ser absolutamente distinto. Claro, pero, A pesar de que la condición es la misma. claro, pero también va a depender de como su reserva cognitiva, por ejemplo. Sí, pero como tú bien dijiste, tiene que ver con la interacción, no solo con la condición, sino la capacidad que tenga esa persona para poder desenvolverse, y eso se puede mejorar con ayudas técnicas, por ejemplo. Claro. Se puede mejorar con educación, entrenamiento, práctica y rehabilitación, en intervención. Entonces, hay un espacio en el que la dependencia es un continuo. Entonces, lo vamos a discutir un poquito más adelante. Otra pregunta relacionada, no concentrada en el tema de la violencia en mujeres, sino que así como está la pata de los dependientes y los cuidadores, estaba pensando en ver una tercera pata, que es de aquellas personas que habrían sido dependientes pero no llegaron a hacerlo porque murieron. Por falta de cuidado. No, pero efectivamente hay como temas de, como yo decía, de sesgo de supervivencia ahí en el camino, son cosas que entre otras cosas perdemos con la observación y el análisis de datos de corte transversal, como esto. Y estas son las primeras estimaciones que entiendo yo se hicieron a nivel nacional para Chile, son fotos. Bueno, lo otro que tenemos ahí son las 3 CACEN, no estaba en el 2024 todavía, pero están las 3 anteriores, que la gran clase que tienen, hoy día está en el DID, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, que tiene otras definiciones, pero la gran clase de esto es que tiene una metodología consistente para 4 periodos, van a ser 4 periodos distintos del tiempo. La ENDIDE no, un solo dato. Entonces, por último, se pueden con esto hacer este tipo de comparaciones. Nosotros sabemos que la dependencia ha ido, aumenta con la edad, pero además ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y vemos aquí el salto, por ejemplo, entre el 2017 y el 2022, que el aumento de la prevalencia es no menor, para todas las edades. Entonces, respecto a lo que dices tú, esto también son estimaciones que representan como un Sobre su... No, como una estimación de estar subestimadas, en el fondo. Ya se me voy a acordar de la palabra. Estas son subestimaciones porque no incluyen personas con demencia. La CACEN no tiene identificación de demencia y las personas que tienen diagnóstico de demencia como automáticamente quedan clasificadas como dependientes. Y una cosa que quiero agregar con respecto al indicador de dependencia es que también captura solamente la dependencia física, ¿no? Lo que decía Catherine, ¿no? Si tiene algún tipo de dependencia cognitiva, pues este indicador no lo toma, porque solamente se está tomando, no sé si ustedes han visto la definición atrás, o sea, que era lo que comprendía 5 tipos de actividades físicas, ¿no? Que si salir de la cama, o sea, actividades básicas, ¿no? Y estas actividades básicas probablemente o muy potencialmente una persona con una dependencia intelectual lo va a poder realizar, que es salir de la cama, comer, ¿no? El indicador todavía subestima mucho más personas que tienen algún tipo de dependencia y que no está en esta severidad funcional física, ¿no? Entonces, el indicador tiene también muchas críticas, ¿no? Sin embargo, de manera estandarizada, es el que se está utilizando ahora mismo en casi todos los países para medir dependencia funcional física, ¿no? Y luego va variando también según la encuesta, cómo operacionaliza, ¿no? Esta captura de la dependencia. Hay unas encuestas, las europeas, preguntan, por ejemplo, el GALI, ¿no? ¿Usted tiene alguna limitación física? Taca, y pasas. Y en cambio acá la CACEN lo identifica puntualmente, ¿no? Entonces allí podemos ver con mayor, por decirlo así, claridad qué tipo de independencia física. Entonces, todavía el indicador está en discusión, ¿no? Para ir a otros aspectos como lo que decía Catherine de la dependencia cognitiva, ¿no? Y por otros grupos poblacionales, porque también el indicador está pensado o está muy vinculado con el tema del envejecimiento, ¿no? Por eso el tema de la edad aquí como aumentando.
Ya, ese era mi comentario. Gracias, Sonia. Límite inferior, esa es la palabra que está buscando. Un límite inferior. Lo que sí hay que decir, por lo menos para estas definiciones, la canción tiene un algoritmo que sí mezcla actividades básicas y actividades instrumentales. Entonces, algunas de estas personas sí van a estar capturadas en algún grado de dependencia, si es que, por ejemplo, tienen problemas para relacionarse con otras personas o para hacer como cosas como link de compras, que puede ser que algunos problemas como cognitivos estén capturados, siempre y cuando sea suficientemente grave para que no te permitan hacer alguna actividad. Eso es lo que estamos mirando al final del día. Una de las cosas que más se discute del por qué, a pesar de que es un problema que no es nuevo, el tema de los cuidados ultra estudiado que existe y que viene y que se ha ido presentando, y por qué los países no han ido tomando acción al respecto, es que supuestamente es muy costoso, entre otras cosas. Pero una de las cosas que nosotros hicimos hace unos años fue estimar cuánto vale no tener el sistema, que es la otra cara de la moneda. Porque el hecho de que no haya un sistema no significa que los costos no existan, ¿cierto? O sea, los costos se siguen incurriendo, pero como yo mostraba en el gráfico anterior, lo asume o la familia o otra parte del sistema, como por ejemplo el sistema de salud. Entonces nosotros estimamos que el diferencial de costos, que acá en Chile existe, de hecho hay un programa que se llama Camas Sociosanitarias, que lo que hace implícitamente es dar servicios de cuidados a personas que tienen una alta clínica, una alta médica, que por definición no necesitan estar en un hospital, pero no tienen donde más ir. Entonces, cuando uno hace el diferencial de costos entre usar un hospital y usar un dispositivo de cuidado, es de alrededor de, dependiendo de los supuestos, un rango amplio, pero entre los 700 y los 19.000 millones de pesos, de dólares, disculpen, al año para Chile, que es un montón de plata. Entonces, esto te va a entender que no es cierto que todos los costos tienen que ver con el invertir en un sistema, porque hay muchos costos que no tienen el sistema, que no está siendo considerado. Bueno, un poquito de lo que hablamos, el número de personas con dependencia ha ido creciendo en el tiempo, entre el 2015 y el 2022, producto no solo del crecimiento poblacional, que estamos más hacia la derecha de la cola de los gráficos, sino también por el aumento de las prevalencias. Y además ha ido aumentando la severidad. O sea, un mayor porcentaje de los dependientes está catalogado como severo. Que requiere de más cuidado. Que requieren más cuidado, un cuidado más costoso, Claro. etc. Oye, ¿cuánto? Perdón, mi segundo comentario es súper parecido al primero. Vamos a dar una pregunta cada 10 minutos. Los sistemas podrían asumir, y eventualmente en alguna época era así, de que hay condiciones bajo las cuales las personas deberían morir en lugar de ser cuidadas. Eso es una pregunta ética. En el pasado probablemente era así, digamos, hay condiciones que decían, bueno, aquí no hay nada que hacer, esta persona muere. Es una pregunta ética, pero también es una pregunta de políticas públicas. ¿En qué sentido? En que los individuos, las familias, eventualmente pueden tener una conducta motivada por yo estoy dispuesto a gastar todo lo que pueda para esto, para la educación de mis hijos, para el cuidado de mis padres, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, tener más contribuyentes, por ejemplo, una persona que tiene una hija versus una persona que tiene 10 hijas. Esas 10 hijas se reparten la pega o todas pagan lo mismo y todas pagan lo máximo que podrían pagar. Y ese ejemplo doméstico se traslada también al ámbito de las políticas públicas, en el sentido de que si no hay límites respecto a cuánto debemos gastar en cuidado, entonces uno podría decir que tener el sistema de cuidados no libera ni al sistema de protección social, ni al sistema de salud, ni a los sistemas de cuidado muy informales de los gastos que están incurriendo. ¿Me cachai? Sí, sí. Pero eso yo creo que es una pregunta que se resuelve con el diseño del sistema. Y quizás vamos a poder contestar un poquito más adelante. Es que estoy vigío porque me quedan como 10 minutos. Voy como en... Ya no me preguntes Sí, ya, no. nada. Ya, esta es la segunda pata, así como el doble clic de la diapositiva anterior. La diapositiva anterior es todo lo que sabemos del corte transversal, y esto es como análisis de dependencia dinámico, con datos longitudinales.
Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En este caso es como ir un poquito, hacer como yo decía, el doble clic de cada una de esas líneas de cada, que mostraba en el gráfico anterior y ver qué pasa. Uno de los como paradigmas que hay en la literatura de dependencia, o que había por lo menos hace unos años, es que esto es un camino como lineal y unidireccional. Uno está bien, uno está sin limitaciones y en algún momento empieza a decaer. Y esa cuestión como que ya no tiene vuelta y solo empeora. Y ese es como el paradigma. Y lo que nosotros encontramos con los datos longitudinales es que ese paradigma no es tan cierto. Lo que hicimos fue un análisis de trayectorias de dependencia. Encontramos 1, 2, 3, 4 grupos distintos de tipos de trayectorias. Está la trayectoria, aquí perdón, los gráficos. Verde es mejor, rojo es más malo y negro es muertos. Cada fila dentro de cada gráfico es un individuo y hacia el lado nos vamos moviendo en los grupos de edad. Y tenemos aquí, cada columna es un corte, desde más joven a más viejo. Entonces, lo que tenemos es que hay un grupo grande de personas, alrededor del 50% de la muestra, que mantienen a lo largo de un periodo de 15 años sus trayectorias sin limitaciones. Que es un número menor al que uno observa en los datos de corte transversal. Por ejemplo, cuando uno ve los datos de corte transversal, más o menos el 85% de las personas mayores no tienen limitaciones. Aquí estamos hablando del 50%. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que entre medio, en esos periodos en que no lo observamos, la gente va y viene de trayectorias. Otra ley entra de... Claro, este segundo tipo de trayectorias que nosotros le llamamos de declive progresivo es como el paradigma que hay como en la literatura. Como uno parte bien y se va, y cada vez más se va aumentando la proporción de personas que están mal y la severidad de esas personas. Entonces vemos aquí que partimos con cosas en verde y nos vamos moviendo hacia la derecha y se van volviendo rojas. Pero lo más interesante que encontramos son que hay un grupo de gente que no es menor, que puede ser hasta el 20% de nuestra población, que tiene estas trayectorias equívocas, que van igual, que van mal, que tienen una CB, están mal, se recuperan después de 2 años, después van a caer. Entonces, se rompe este paradigma de la trayectoria unidireccional, que es súper importante porque también da pie a comer políticas públicas. El paradigma como unidireccional es como el destino. Claro. Es como no hay nada que hacer. Estamos envejeciendo y esta cuestión va a acelerar. En cambio, esto abre una pequeña ventanita para intervenciones de política, por ejemplo, de rehabilitación. Bueno, y hay algunos factores de riesgo que encontramos para qué tipo de personas son las que están son más preponderantes a tener este tipo de trayectorias. Mujeres, gente que no trabaja y gente con condiciones crónicas graves. Entonces, hay algunos factores de riesgo y nosotros encontramos que no lo sabíamos, pero asumimos que tener este tipo de trayectorias que van y vienen no parecía ser algo muy, muy bueno ni muy deseable. Y lo comprobamos con un segundo estudio en que tratamos de vincular las trayectorias con salud mental. Y efectivamente encontramos que pre y post pandemia, por ejemplo, la prevalencia de la depresión aumentó para toda la población, pero fue particularmente grande el aumento y significativamente más grande para las personas que tenían trayectorias de dependencia de estas trayectorias de dependencia inequívocas que van y vienen. Entonces tampoco es tan trivial estar en ese grupo. Ya, segunda parte, cuidados. Esto también es un poco ver cuál es el panorama en Chile, pero es muy similar a lo que uno encuentra en la literatura para todo el mundo. ¿Qué son los cuidadores? Bueno, una persona que presta cuidado a otro, ahí está la definición de la ley 20.422. Y igual que en el resto del mundo, son principalmente mujeres y principalmente no pagados o informales. Esto que son lo que vemos ahí en los datos del gráfico y de las tablas. Para el 2017 eran más o menos 672, que es casi 1 a 1 con el número de dependientes, lo cual nos da esa idea de todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de dependencia, decimos, no, en Chile hay 1 millón de dependientes, significa que el problema lo tienen 2 millones de personas. Okay, un dependiente y al menos un cuidador o 0,7 cuidadores más o menos por cada dependiente. Eso ya lo dijimos, está bien. Ya, y este es el problema con los dependientes. Estamos en este círculo vicioso
en que cuando una persona o en un hogar se produce un aumento de las necesidades de dependencia, lo que pasa es que alguien de ese hogar, en un contexto de cuidados formales, tiene que salir a cuidar. ¿Y qué es lo que pasa en ese hogar? Ahora en ese momento es un hogar que tiene mayores necesidades económicas, tienes que tener como, qué sé yo, remedios o comprar asistencia técnica, insumo, lo que sea. La persona que es dependiente y el cuidador tienen que dejar de trabajar, se invierte tiempo, que también los cuidadores salen del mercado laboral, pero también salen del mercado educacional. Entonces, incluso los cuidadores que logran volver al mercado laboral vuelven con menos capital humano y tienen salarios más bajos. ¿Alguien quiere la persona que cuida? En todo, tenemos problemas de salud que están acá, tenemos una brecha de salud en los cuidadores, ¿cierto? Porque tienen no solo una carga, que es la llamada carga del cuidador, ¿cierto? Además que no tienen tiempo para, por ejemplo, ir al médico. Y como la mayoría de ellos tienen lagunas laborales, tampoco tienen seguridad social. Entonces, cuando uno va y ve la entrevista o ve estudios cuali o estudios cuanti, los cuidadores están ahí con muchos problemas de salud y no los resuelven. Entonces, de nuevo, es un círculo. ¿Qué pasa? Estas personas terminan siendo dependientes, la mayoría de ellas. Entonces, como tenemos un sistema que genera dependencia. Y eso es súper complicado. Entonces, tenemos cuidadores que tienen menos ingresos, a más necesidades, a más de económicas del hogar, porque tienen menos participación laboral, experiencia, educación, más problemas de salud que también generan mayor demanda por ingresos. Y en un estudio que hicimos hace unos años con la gente del CEP, tratamos de valorar, ver cuál es el costo económico de la contribución del tiempo de los cuidadores, y también hay un rango ahí, pero puede llegar a ser hasta 2 puntos de PIB. El valor económico de los cuidados informales en Chile, que es un montón de plata. Entonces, vuelve a recalcar esta idea que por el hecho de que los cuidados estén siendo provistos por un familiar, no quiere decir que sean gratis. Claramente hay una cuestión que es muy valorable y tiene estimable económicamente. ¿Cuánto me queda? Como 5 minutos. Tú me haces una serie de lecciones. Igual dando preguntas. Hemos interrumpido. Ya, gracias por eso. Ya, capítulo 2 tiene que ver con las soluciones. Entonces aquí lo que hay es muchas cosas, por ejemplo, las portadas de muchos documentos que he ido sacando la OMS en los últimos 10 años, desde el reporte de salud y envejecimiento que como que planteó la idea de un framework para el envejecimiento saludable y empezó a acuñar todos estos conceptos de funcionalidad, de habilidad funcional, etc. Hasta el último documento que ya son mucho más enfocados en documentos que tratan de operacionalizar o de ayudar, como de servir como guías para los países para poder ir a implementar y diseñar sistemas de cuidado. Y todo esto también en el marco de la década del envejecimiento saludable que estamos a la mitad, y donde uno de los 4 pilares de la década, que es un compromiso del Sistema de Naciones Unidas completo, no de solo de la OMS, es los cuidadores de casa. Entonces, lo primero, sistemas de cuidado. ¿Qué es un sistema? Yo creo que hay muchas definiciones. Nosotros vimos la definición de la OMS, ¿se acuerdan? Como sistemas de nivel nacional que proveen servicios. Pero básicamente un sistema es la coordinación, la definición de coordinación de estos 4 elementos, o 5, como voy a decir. Hay que tener claro quiénes son los beneficiarios, quiénes son las personas que acceden y no acceden al sistema, los beneficios, el paquete de beneficios, esto igual que en un sistema de salud, ¿cierto? Quiénes son los proveedores, quiénes son los que van a prestar estos servicios, y el financiamiento, quién paga, en qué condiciones y a qué costo. Eso es. Y una quinta cosa que yo he pensado que es importante en el tiempo, que tiene que ver con la ley y la regulación. Como poner todo esto dentro de un setting como establecido dentro del país. Entonces, el problema es que los sistemas son difíciles y complejos. Embarcarse en la tarea de diseñar un sistema de cuidados como un sistema de la seguridad social es complicado. Y bueno, parte de lo que ha hecho la OMS en el último tiempo es tratar de desenmarañar esta cosa del sistema y decir, bueno, si usted está interesado, país, en hacer esto, ¿por dónde parte? Y tienen este sistema, este framework que sacaron hace el año 2021,
que tiene estos 6 elementos muy parecidos, no sé si tienen en la cabeza como el framework de Building Blocks que la OMS del sistema de salud, también que dice un sistema de salud tiene como estos 6 elementos que se conjugan juntos, aquí gobernanza, financiamiento, información, etcétera, necesita personas que trabajen, bla, bla, bla. Y las estimaciones que hay para Chile, por lo menos la que hizo CID con Maru López hace ya 10 años, dicen que esto costaría 1.600 millones de pesos, de dólares, disculpen, al año. Establecer un sistema que cubra las necesidades de la demanda de cuidados en el país. Este es el framework que está proponiendo la OMS. Ahí ustedes las 6 áreas que yo les puse recién. Obviamente es como muchas de las cosas que hace la organización es un punto medio entre algo técnico y de abogacía. Yo pienso que si un país o un presidente recién electo quiere instaurar un sistema de cuidado, va a tener muchos problemas haciéndolo con esta lámina. Entonces yo creo que necesita operacionalizarse un poquito más, y ese es un poco el esfuerzo que hemos hecho con el sistema de la derecha, el framework de la derecha, que plantea algo un poquito más operacionalizable y trata de la derecha política. De la derecha de mi diapositiva. Vi que saltaron manos y saltaron gente que quería hacer preguntas de la derecha de la lámina. De la derecha de la lámina, de bajar un poquito más y hacer explícito algunos elementos necesarios que hay que considerar en un sistema que, si bien tiene algunas similitudes con los frameworks del sistema de salud que se han venido desarrollando en los últimos 30 años, tiene algunas particularidades que lo hacen muy distinto. En particular, por ejemplo, el hecho de que el sistema necesita un criterio explícito para ver cómo seleccionar sus beneficiarios. Esto no ocurre en el sistema de salud, ¿cierto? A mí me duele la guata y yo voy a la clínica. Nadie o sea, sí, me hacen triage, urgencia, ese tipo de cosas, pero aquí hay que definir personas que van a estar por mucho tiempo como beneficiarios de un sistema. Y no es tan trivial cómo se hace esa clasificación. También como tenemos, por ejemplo, no solo la existencia de necesidades de cuidado, sino también el rol de las preferencias de las personas en el sistema de cuidado, que es distinto a cómo funciona el sistema de salud, para bien o para mal. Luego tenemos un sistema de salud que está en buena parte guiado por el staff de personal de salud, en particular los médicos, que toman decisiones. Acá hay un espacio más grande para la toma de decisiones de los beneficiarios. Particularmente, por ejemplo, sobre qué esquemas de cuidado quiero utilizar. Quiero cuidar domiciliarios, quiero ser cuidado en casa, quiero ser cuidado en institución, quiero ir a un centro de día. O sea, hay un espacio hay una cosa que funciona de manera distinta, ¿cierto? Entonces, esto es un poquito para ir avanzando hacia el tema de cómo ir integrando un sistema. Entonces, hay dos visiones de un sistema de cuidado en Chile. Hay gente que dice que sí hay un sistema hoy día, y hay gente que dice que no hay un sistema. Y esta es la misma discusión que hay en muchos países. En Estados Unidos también hay gente que dice que hay un sistema de cuidados y otros que dicen que no hay un sistema de cuidados. Entonces, la gente que dice que no hay un sistema dice que no, esto es como un mito, Santa Claus, monstruo del lago Ness, etc. Y la gente que aboga o trata de justificar que sea un sistema, que tiene esta idea como, hay un sistema pero se da muy chutito, pero está ahí, sigue siendo un sistema, o está esta idea del sistema como piezas, que por definición no es un sistema, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, Chile Cuida, que partió o pretende ser el sistema de cuidados de Chile, pero cuando partió como un piloto, en 20 comunas. Y la definición que nosotros conversamos de la OMS es como sistemas nacionales. Entonces, todavía, de hecho, Chile Cuida no es un sistema que esté en todos los comunas del país. Entonces, estamos hablando o de esto, o estamos hablando que la gente que levanta la mano dice, no, pero lo que pasa es que hay un programa de atención a la dependencia, y hay un programa de postrados, y hay un programa que provee... Sí, hay como una oferta, una parrilla de 60 programas relacionados. Exactamente. De más o menos 60 programas, como 20 ministerios, pero eso no es un sistema. Pero sistema como tal nacional no hay. No hay. Hasta que lleguemos al final de mi presentación, les voy a dar una sorpresa.
Bueno, no hay sistema nacional hoy día en ejecución en el país. Empezó un sistema que el Chile Cuida en 2016. Creo que esto es el dato del año pasado, pero está en el 43% de las comunas, menos de la mitad del país con implementación, y además con implementaciones distintas en distintas comunas. Hay muchas iniciativas, como dije, más de 50 programas que son relacionados a dependencia, pero que no son necesariamente un sistema. Y hace 2 años se hizo una propuesta para la creación del sistema y fue anunciada. Entonces, es la foto de junio del 2024. Capítulo 3, con esto termino. Esto es como una película de Tarantino. Bueno, no hay un sistema, pero ¿qué tal de la discusión sobre cuidados? O sea, hasta dónde se ha hecho. El concepto ha estado fuera del debate político. Lo que se discute son personas mayores, envejecimiento, etc. Y cuando se discute sobre personas mayores, la discusión estaba enfocada en pensiones, en las otras ramas de la seguridad social. Esto siempre ha pasado desapercibido. Oh, y ahí, disculpen, esa fue la PPT que yo puse en el 2020. Y efectivamente, esto pasó el 2017. Hicimos un trabajo. Hice un trabajo en que fui a escuchar a mi nadie me ayudó, porque esto también por los comandos de todos los candidatos. En ese momento habían 8 candidatos a la presidencia para preguntarles cuál era 2017. ¿No? Sí, no, yo todavía no estaba. ¿Cuáles eran sus propuestas respecto de cuidado en los programas? Y la respuesta es ¿cuida qué? Pero nadie sabía qué eran los cuidados. Había una propuesta que tuvo en la segunda vuelta, incluyó la palabra cuidados en una parte que fue la de Beatriz Sánchez. Gracias a ti, seguro. Sí. Pues, claro, que lo crearon en la segunda vuelta, pero en la elección del 2021, esto cambió. Tuvimos 7 candidatos y 5 tenían propuestas explícitas de cuidados. Incluso, como la mayoría de ellos, como propuesta de implementación del sistema de cuidados. Entonces, nos preguntamos qué fue lo que pasó entre el 2017 y el 2021 y usamos el modelo de Kingdom, lo mismo que estoy usando en la presentación, y organizamos, tratamos de ver qué es lo que había pasado con el problema, la solución y la política, para ver por qué había entrado el tema en la agenda, con tanta fuerza en el periodo de transporte. Efectivamente, una de las cosas que nosotros identificamos es que hay datos. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, nosotros fuimos a entrevistar a los equipos de los candidatos, donde decían, no, en Chile hay 600.000 personas con independencia. Ah, sí, ¿cómo se? No, la casé. Esa cosa no estaba antes. Entonces, la inclusión de los datos fue súper importante para poder darle forma a un problema que existe en realidad. Y obviamente también el empuje de las organizaciones de la sociedad civil. No sé si recuerdan, para el proceso constituyente, habían 2 constituyentes que venían de organizaciones de cuidado. En términos de la solución, primero tenemos todo este empuje de las organizaciones internacionales que han ido diciendo esto es algo que tiene que pasar, y además el ejemplo de los países que han ido implementando el sistema de cuidado. Esto en 2015 en la región partió Uruguay, pero después el año pasado lo hizo Costa Rica, y ya se está discutiendo en México, se está discutiendo en Argentina. Entonces parece que es una solución de política que es factible, al menos nosotros la han podido implementar, por lo tanto nosotros también podríamos hacerlo. Y lo último, ¿qué es lo que pasó con el caldo cultivo de todas estas cosas? Bueno, pasaron muchas cosas en el periodo. Tuvimos el auge del movimiento feminista, el estallido social, el proceso constitucional y el pueblo. Y todas esas cosas de alguna manera cambiaron el chip de la gente de cómo pensaba respecto a los cuidados. Yo siempre digo, particularmente el COVID, cuando hicimos la entrevista en COVID, la gente dice, no puedo creer que haya gente que viva esto 24/7, que estar encerrado con otra persona, tener que cuidarlo. Nosotros nos pasó la gente que tenía niños. Tener que hacerse cargo del niño 24/7 era, entonces, obviamente que le dio una dimensión distinta al problema, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, esto son como ideas de que surgieron para poder mejorar las propuestas de política. ¿Y qué pasó? Bueno, esa fue la slide que presenté el año pasado. Y con esto termino. No lo alcancé a incluir porque le mandé las slides a Alexis ayer en la tarde, pero el día en la mañana llegó una noticia que a última hora fue publicada la ley que crea el sistema de cuidados. Así que no estamos hoy día. Es evidentemente un tema que está andando.
esperamos que con la promulgación de la ley se siga el debate, no quede parado como una iniciativa de gobierno, sino que se tome como una iniciativa de Estado. Y ahí, como traté de mostrarle en la presentación, hay múltiples aristas y múltiples cosas que se tienen que resolver para el diseño del sistema, pero esperamos que ese proceso ocurra de manera lo más rápida y lo mejor posible. Creo que para esta terminada, en algunos momentos del tiempo. Muchas gracias. Voy a mover la presentación Claro. para ver si hay gente online. Y dejamos entonces eso para preguntas. Vamos a poner acá. Dejar de compartir, ¿no? Acá, dejar de compartir. Ahí en el caso de que haya alguien online. ¿Preguntas? Yo tengo dos preguntas. Vaya, abre el momento de las preguntas. Ya me conozco. No, ya al principio dijiste que prefería el concepto de persona en necesidad de cuidados y no de dependencia. Ya. Y me hizo un clic y después con tu presentación lo entendí mejor. ¿Eso es una postura tuya o ya en la literatura se está haciendo esta distinción? No, lo que sí se está haciendo está la discusión de moverse del concepto de dependencia, igual que se está haciendo la discusión en algunas partes de moverse del concepto de discapacidad y tratar de ponerlo como en un concepto positivo. Por eso la OMS ha venido empujando el tema de la habilidad funcional, que es como el complemento o el antónimo, en verdad, de la dependencia. Lo de necesidades a mí me parece que, o sea, no sé si está en la literatura o no, yo me gusta usarlo y lo uso. ¿No? Bueno, yo no lo había escuchado, lo había leído, Ya. porque me llamó mucho la atención. Puedes predicarlo. Lo voy a utilizar. Pero vi que lo Lo inventó él. no nosotros, él, no ustedes. Y bueno, ya sacamos la diapositiva, pero en el gráfico primero estaba este cuadrito que se iba, ¿cierto?, a cuidados privados Sí. y cuidados familiares. Sí. ¿Hay de o sabes algo de la gente que no tiene ningún cuidado? O sea, gente que está en necesidad de cuidados, pero que no tiene a nadie que lo... Es que yo creo que esas son estas situaciones en que si tú realmente necesitas, o sea, o te mueres, como decía Nicolás, que no abrió. Gente que... Yo creo que con discapacidad y con otros Yo problemas. creo que en muchas ocasiones pasa eso. Pero es que con algún grado, como en la medida que eso vaya aumentando, la situación se hace insostenible. En algún momento la persona tiene que comer. O se muere o alguien lo ayuda. Eso no hay más opciones. Y por eso al final es como un poco el drama de los cuidadores familiares, porque son decisiones que son bien poco voluntarias, no deberían las veces. Como que hay que hacerse cargo porque no hay otra opción, ¿no? Pero en ese caso, en el que están hablando, yo tengo la sensación de que acá el cuidado se centra no en la cotidianidad de la vida. Porque, por ejemplo, una persona que en situación de calle no tiene ningún cuidado hasta que por un problema de salud grave generalmente asiste a un recinto asistencial y es atendido en su emergencia, pero no cuidado. Bueno, muchos de ellos que igual después con cuidados como dentro de, por ejemplo, los pacientes sociosanitarios, Claro. que quedan ocupando una cama por meses o años. Claro. Porque efectivamente una persona que no tiene ninguna red que se haga cargo de él o de ella y no puede salir, lo dan de alta clínica, no hay dónde llevarlo, si lo dejan no lo pueden llevar a la calle porque el tipo tiene que comer. Entonces, de alguna manera, este sistema residual se va haciendo cargo del problema. La mayoría de las veces por los lazos afectivos, la persona que se hace cargo de un familiar, pero hay un porcentaje no menor de personas que no son familiares o que no viven en el mismo hogar que se hacen cargo y actúan como cuidadores no pagados, que pueden ser vecinos, amigos, o sea, sí, pues cuando llegas a un cierto punto de la severidad de la dependencia, que en realidad no solo no puedes vivir una vida con dignidad, sino que no puedes vivir nomás si alguien no te ayuda. Ahí, Ahí, Lucas. Sí, yo tengo una consulta respecto a esto que comentabas de las estrategias o las propuestas para los sistemas de larga duración, los sistemas de cuidado de larga duración, sobre esta propuesta que se tenía para Chile, o así entendí. Y
o sea, es una propuesta, tiene, o sea, quiero como saber un poco más, ¿no? Porque también hay muchas propuestas, ¿no? Entonces no sé si tú en tu experiencia puedes contarnos un poco de lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Porque también yo creo que la propuesta va a variar muchísimo, ¿no? De acuerdo a lo que se invierte el país, ¿no? En salud, ¿no? No sé cuánto Mm. invierte Chile en salud, pero tengo entendido que es bastante poco, me pueden aquí corregir, ¿no? Entonces, claro, esta propuesta obviamente es más abultada, ¿no? Cuando vemos lo que se espera de cuidados de larga duración, también viendo el perfil poblacional del país, ¿no? Chile tiene un proceso de envejecimiento bastante acelerado, entonces, claro, no será lo mismo que probablemente en otros países con un proceso menos acelerado, ¿no? Entonces, estas propuestas están basadas en qué, en experiencias exitosas de otros países, imagino, o porque es también muy complejo, ¿no? Hay otros países que este cuidado informal está incluido en el sistema, ¿no? Pero también es porque el sistema, sistemas de bienestar, están invirtiendo mucho más en salud y, bueno, y tienen otra estructura, ¿no? Entonces, países como Chile, ¿cómo están encajados, ¿no? En esta clasificación, se podría decir. Yo sé que tú has trabajado mucho esta parte, ¿no? De la inversión o de los sistemas de salud en los países. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre creo que estoy hablando muchas cosas, no es un popurrí, ¿no? Pero es que es súper complejo, ¿no? Es súper Baby complejo porque se Brain. habla, sí, del sistema y resulta que hay una diversidad y hay una cantidad de aristas que van cambiando, ¿no? Esta estrategia mágica para los cuidados de larga duración. Sí, sí. Bueno, esto es igual que creo que en el tema de los sistemas de salud hay como un marco de como recomendaciones que uno dice cosas que sabemos que funcionan y otras que no funcionan muy bien, pero al final los sistemas son súper idiosincráticos, o sea, cada país termina haciéndolo a su medida y qué bien que eso sea así. Lo que yo dije al final de la presentación, que se hizo el anuncio de la ley que crea el sistema, bueno, me imagino que funciona en los mismos, de la misma manera que funciona la mayoría de los procesos en el país. Se hace la ley, que es como una declaración de intenciones, y después esa ley requiere ser operacionalizada a través de reglamentos y otros documentos, y ahí es donde va a venir el detalle de cómo efectivamente este sistema va a verse y cuáles son las decisiones metodológicas y cuáles son las decisiones de diseño que se van a tomar respecto al sistema. Yo no tengo información de cómo va a ser y cómo va a ser esa discusión. Lo que tenemos es cuál fue la discusión que se dio durante este gobierno. Se publicó el año pasado una política, que es como también un marco general, sin ninguna definición, pero nada de los documentos que yo he visto entra a las definiciones que son necesarias para que el sistema exista, que es quiénes van a ser los beneficiarios, qué tipo de servicios van a brindar, cuánto cuestan, etcétera, ese tipo de cosas, y de dónde va a venir el financiamiento, que son las decisiones que están tomando los países que tienen hoy sistemas implementados, ¿cierto? Tienen que volver a repensar cuál es el criterio de selección de los beneficiarios, si vamos a hacer un paquete más o menos generoso, si aumentamos la cobertura y cómo conseguimos más financiamiento. No sé si contesto tu pregunta o quedó algo pendiente, porque sí, yo también me volé con la pregunta. Sí, no, pero o sea, quiero saber un poco más de las estrategias que se han hecho en otros países, ¿no? Porque Ah, es que sí, acá, en la toma de decisiones siempre respecto de esas cuatro variables. Por ejemplo, hay sistemas que son más o menos generosos, que tienen puertas de entrada más o menos amplias para poder controlar los costos del sistema a través de menos beneficiarios. Por ejemplo, los países asiáticos tienen criterios de elegibilidad basados en la edad, mientras que Uruguay tiene criterios de elegibilidad basados en la severidad de la dependencia. Y esas son definiciones que tiene que tomar cada país con el sistema. Una de las definiciones que, por lo menos yo entiendo, está ya clara para el caso de Chile es que se quiere hacer un sistema universal. Eso quiere decir que no va a haber criterio de exclusión ni por edad ni por nivel socioeconómico, lo cual es bastante novedoso, diría yo, para una discusión que se hizo al alero del Ministerio de Desarrollo Social, que lo que dedica el 99% de su tiempo es a focalizar.
Así que habrá que ver cómo resuelven ese problema, porque en el fondo no se puede tener todo. Eso significa que van a tener que tener un buen sistema, una buena estrategia para levantar recursos. Claro, claro. El otro tema que está muy en discusión, por lo menos cuando yo estuve hablando con la gente del ministerio, y cuando yo hablé en la campaña anterior con la gente del equipo de Boric, ellos tenían esta idea del sistema muy a la imagen y semejanza del sistema uruguayo, que de hecho no es un sistema de cuidados de largo plazo como bien presente acá, sino que es un sistema de cuidados. Y así también salió la ley. La ley salió como el Sistema Nacional de Cuidados y el sistema del uruguayo es el Sistema Integrado de Cuidados. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero uno de los pecados y uno de los problemas que tiene hoy día el uruguayo es justamente ese, porque la diferencia entre el sistema de cuidados y el sistema de cuidados de largo plazo es que tienen poblaciones. Y la población a la que incluimos, que no está usualmente en la discusión en los cuidados de largo plazo, son niños. Lo que tiene hoy día el sistema uruguayo es que el presupuesto de su sistema se lo comen los programas a la infancia. Entonces, la gente o sea, no tengo el número en la cabeza, pero yo te diría que es 80-20. El subsistema de cuidados a la infancia se lleva el 80% del presupuesto y el subsistema de cuidados a la dependencia se lleva el 20%. Por lo tanto, las coberturas de dependientes en el sistema uruguayo son bajísimas. Y la gente Y la gente de adulto mayor tienen un perfil demográfico que sabemos que estas necesidades solo van a crecer en el tiempo y todo el aparato político sigue presionando para que aumenten las coberturas en el sistema de la infancia, que ya son cercanas al 90%. Entonces hay un tema que también Chile va a tener que resolver. Si es que el tema de los cuidados se toma por esa perspectiva, y con la perspectiva con la que lo ha instalado el gobierno, que es como la perspectiva como feminista desde la perspectiva de los cuidadores, que da lo mismo si el sujeto de cuidado es un niño o una persona con discapacidad, porque el cuidador es el que tiene el problema. No, son decisiones, no, son decisiones de política. Claro, porque también el tema de los cuidados de larga duración es que son diversos, ¿no? Y también requieren recursos que son bastante diferenciados por estos grupos poblacionales, ¿no? Y entonces ahora yo pienso en la esperanza de vida de años saludable o se ríe. Este indicador, ¿no? Que también nos dice mucho de cuántos años va a durar estas personas con determinada situación de salud, ¿no? Que va a requerir unos cuidados específicos, ¿no? Esta información se tiene, yo sé que estuve leyendo un documento hace un tiempo, no sé si es de la Comunidad Europea como tal o de un país en particular, pero allí incluían para hacer las proyecciones de este presupuesto dedicados a la demanda de cuidados de larga duración, incluía los años saludables, ¿no? Y los años saludables de acuerdo a determinada condición, ¿no? No tan solo patologías, sino, por ejemplo, enfermedades como Alzheimer, demencia, requieren, y esto enfocado obviamente a personas adultos mayores, sin incluir a estos otros grupos poblacionales como pueden ser personas con algún tipo de eh, eh, discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, estos otros grupos, ¿no? ¿Se ha tenido alguna discusión sobre ese indicador o No, no funciona lo acá? único que yo he visto, no en Chile, en Uruguay también, hicimos las proyecciones del número de beneficiarios de aquí a los próximos 35 años, del número de personas con dependencia. Pero no incluimos, lo hicimos así como muy burdo, o sea, como simplemente usamos las prevalencias de hoy y hicimos la proyección demográfica. Pero nosotros sabemos que las prevalencias pueden ir cambiando también. Y de hecho, Claro. muchos países, los países que tienen estimación de esto, las prevalencias han ido en aumento. Entonces, de nuevo, si es que haciendo algo, estamos estimando límites inferiores. Muy por debajo, ya. Que sigue siendo útil para hacer la abogacía. O sea, el problema ya es grande y sabemos que es más grande. Desde la perspectiva de la política pública, digo yo. Claro, claro, claro. Bueno, no, y además que, por ejemplo, Chile tiene este plan de demencia, este plan nacional de demencia desde el 2017, creo que es así, y no ha variado mucho en temas de presupuesto, o sea, se ve un poco cómo el sistema está presionado en lo que se refiere, o sea, qué sé yo, ¿no? Atención especializada y no se habla de cuidado, ¿no? Como tal, entonces, tiene una ley que tiene casi 10 años
y no se ha hecho mucho más, y ojalá que esta ley del Sistema Nacional de Cuidado o cómo se vaya implementando pueda también vincularse con estas otras, ¿no? Leyes, ¿no? Y bueno, no estoy hablando en voz alta, pero que hay mucho por hacer, es lo que me Por refiero. eso a mí me parecía interesante plantear esta cosa así como con el modelo que tenía esta arista política, porque al final del día va a pasar por ahí en la definición del sistema. De cuánta plata le damos, ya me hacía en la mañana la misma pregunta. Bueno, y si está la ley, ¿de dónde va a salir la plata? Yo creo que Claro. es una ley sin plata, pero no quiere decir que plata no haya. ¿Te acuerdas que nosotros hemos tenido en el país la discusión los últimos 2 años de cómo financiar el sistema de seguridad social y logramos hacer un incremento extremadamente importante en la fuente de financiamiento? Lo que pasa es que toda esa plata se destinó a pensiones. Y eso para la gente que trabaja en cuidado, fue una oportunidad perdida. Porque decir que se van a aumentar en dos puntos, o se va a aumentar en 2 puntos la tasa de cotización, y que nada de eso vaya a cero plata vaya a cuidados, es complejo porque significa que en algunos años más va a haber que sacar la plata de otro lado. La discusión que estamos haciendo en Uruguay hoy día es justamente esa, la discusión de la implementación de un seguro social de dependencia. Y lo que estamos pensando es como un aumento de 0,5% o sea, un impuesto de 0,5% de los ingresos, que es poco comparado con lo que ya se hizo en Chile. Lo que pasa es que se fue todo hacia otra rama. Claro, ¿no? Y también un poco viendo de los grupos poblacionales más afectados que son las mujeres, ¿no? Son las mujeres las que viven más años con años menos saludables y son las mujeres las que cuidan, ¿no? Entonces también y son las que no voy a decir las que menos contribuyen en la actividad laboral, ¿no? Pero sabemos esta brecha que existe en las trayectorias laborales donde la mujer tiene menor número de cotizaciones. Entonces también si hay una contribución allí, me imagino que esto hablando o pensando en voz alta, ojalá que también se vea un poco el enfoque de género y cómo hay grupos que se necesitan ayudar para que haya una igualdad, ¿no? Real, porque en este tema del sistema o de cuidados, ¿no? Las mujeres son las que están menos beneficiadas, ¿no? En términos de que el hombre va a ser el que menos requiera cuidados, ¿no? Entre comillas, en años, y entonces queda este grupo poblacional que va a ser el más, eh, ¿cómo decirlo? En temas proporcionales mucho mayor, ¿no? Grande en cantidad y también grande en años de necesidad de cuidado, ¿no? ¿Qué se va a hacer allí o qué se ha hecho en Uruguay o se ha discutido esto en algún punto? Y ya termino mis preguntas. ¿Cuál era la pregunta? O sea que si se ha planteado una perspectiva de género en esto de estos sistemas de cuidado, tú hablas de una contribución, de que es tanto por ciento, entonces yo lo que pensaba era, ok, pero tanto hombre y mujer, o sea, todos van a aportar igual, se está viendo de manera como equitativa en respecto a los grupos más afectados como son las mujeres, las que tienen menores números de contribuciones en la trayectorias laborales y todo esto, y son los grupos más afectados. Entonces lo que me preguntaba era si hay un enfoque de género acá. Sí, sí, no sé en el caso de Uruguay porque todavía es una discusión, pero claro, o sea, siempre hay grupos que terminan contribuyendo más y hay un poco de la idea de la solidaridad que es inherente a la seguridad social. La idea que se está discutiendo ahí es un impuesto a los trabajadores, a los empleados. Y obviamente también uno dice, bueno, ¿qué pasa con la gente que va a usar el sistema que no está contribuyendo? Bueno, al final la solución pasa por lo mismo que la discusión de los sistemas de salud. Como mientras más fuentes de financiamiento tengamos, más justo de alguna manera y más sostenible va a ser el sistema. Y un sistema que logre hacer esto, que logre separar de dónde viene el financiamiento de hacia dónde va. Entonces, como un financiamiento en el que podamos obtener fuentes, por ejemplo, desde los ingresos de los trabajadores, y esas fuentes sean destinadas o repartidas para la gente que requiera servicios de cuidado independiente de su condición laboral. Vale, gracias.
Voy a hacer una pregunta cortita, aprovechando el panel. Yo la definición que encuentro más compleja no es la de quién es beneficiario, es la de cuánto es un cuidado suficiente, óptimo, digno, excelente. ¿Qué es lo que se discute al respecto? Como que mis preguntas anteriores iban orientadas a que cualquier definición de esa índole es súper subjetiva. Sí. Sí, o sea, yo de nuevo, no sé si hay, y que en el fondo son discusiones que también se dan en el sistema de salud, hasta cuánto le aportamos a una persona y dónde está ese ensañamiento, todo ese tipo de cosas. Yo creo que los países han adoptado como una solución bien pragmática de esto, que es inevitable, que hasta cierto punto estandarizar el paquete de servicios. Yo voy a decir, mira, usted tiene una necesidad del 100, pero yo le voy a dar 80 y a todos 80. Y si usted tiene 80, genial, le va a cubrir todas sus necesidades con mi paquete. Y si usted tiene 100, bueno, en algo le voy a ayudar. Eso es. Hay países que tienen esto más estandarizado. Voy a seguir con el caso igual porque lo tengo muy en la cabeza. Ellos tienen un programa que se da exactamente el mismo programa a todas las personas, que es un cuidador 8 horas al día. Eso es. Y el Estado se lo paga. Y eso es lo que nosotros le damos. Y hay países que tienen un paquete de beneficios más refinado, por ejemplo, Holanda, ya se dice Holanda, no sé, Países Bajos. Países Bajos lo que hacen es cuando le hacen la evaluación del criterio de elegibilidad para el sistema, le hacen un plan individualizado de cuidado. Entonces, a ti te doy podología, 5 horas de cuidador y un pase al centro diurno, y a Alexis le doy 2 pases al centro diurno, podólogo todos los días y sin cuidado de respiro. Porque alguien dijo que esas eran sus necesidades. Obviamente, esa definición y los 4 elementos del sistema están súper interrelacionados. Si yo decido abrir la puerta y tener un sistema universal y un sistema generoso, en términos de cobertura del costo de los servicios y un sistema que entrega muchos servicios distintos, o sea, es un sistema que es más caro. Por lo tanto, tengo que tener otra estrategia para poder levantar recursos que me permitan entregar esos servicios. Y la clave hoy día de los sistemas es cómo avanzan en tener mayores coberturas en una población que tiene cada vez más demandas, y ir poniéndole estrategias de contención de costo al sistema para que no se desborde, pero que pueda crecer por alguna parte. Y ese es como un problema que no está resuelto. O sea, los países que instauraron los sistemas en los años 90, o sea, les funcionó 20 años y ahora los tienen absolutamente desatados. O sea, Países Bajos gasta el 3% de su PIB en cuidado, 3%. Probablemente más grande que muchos ministerios de acá, y es el 30% del presupuesto de salud. Es un montón. O sea, han tenido que ir repensando el sistema, sabiendo que las políticas públicas, ¿cómo se llama? Efecto Ratchet, como en la malla de tenis o en la malla de vuelo, que una vez que uno gira por un lado, no puede girar para el otro. Entonces, una vez que tú das beneficios, quitarlos es muy difícil. Súper. Creo yo que por la hora vamos a dejarlo hasta acá. Te agradecemos enormemente, Pablo. Despertaste alta provocación desde el minuto 1. Muy interesante la presentación. Y esta va a quedar grabada, luego la subimos, la podemos compartir también contigo, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Ya, vale. Genial. Así que, gracias a todos también en